Quisiera consultarte de entrada, ¿se obedece a algo en particular el llamado a conferencia de prensa? Y si no es así, ¿qué redondeo o explicación podría dar usted a lo que ha sido el Sudamericano Sub-20? No, me parece que lo que obedece es, buenos días para todos, obedece el hecho de atenderle a todo como se merece, dar una explicación de lo que sucedió en la Sub-20, en el Sudamericano, más que nada. Por eso me parece que la APF, el Departamento de Prensa, organizó esta conferencia de prensa como debe ser, para dar un poquito explicación y la cara en lo que sucedió en el Sudamericano. Gerardo Figueredo, ABC Cardinales 7:30 AM, ABC TV. Buen día, profesor Bobadilla. Después del fracaso que se tuvo con este seleccionado, ¿usted está en condiciones de seguir al frente? ¿Hay un proyecto aún? ¿Hay un contrato? ¿Cómo viene esta situación? Mira, nosotros tenemos contrato al término de los dos sudamericanos y vamos a respetar eso. Evidentemente uno no está bien por lo que sucedió, estamos dolidos, estamos insatisfechos, muy lastimados, hasta diría yo defraudados de lo que sucedió, teniendo en cuenta la gran primera fase que tuvimos, teniendo un grupo tan difícil, donde a priori Paraguay quizás no era candidata a clasifica, en 3 partidos logra la clasificación y después fuimos a Bogotá y lastimosamente fue un Paraguay totalmente diferente a lo que vimos en la primera fase. Mario Recalde, Canal 9, C9N. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bueno, Buenos días. consultarte primero que nada, ¿por dónde podría haber pasado no sé si llamarle debacle, porque también tuvieron una gran participación al inicio de lo que fue el Sudamericano, pero fue de más a menos nuestra selección, algo que sorprendió bastante a todos, porque llegamos a derrotar a una selección como la de Argentina, empatamos en el inicio contra Colombia, que también era la selección local. Entonces, un análisis si nos puede, por favor. Sí, el fixture de entrada en la primera fase era muy complicado, mirando que se jugaba cada 2 días por los rivales que teníamos, el anfitrión y Argentina, que siempre es candidata. Perú y nosotros éramos los equipos, selecciones que más apretados estábamos en el fixture. Y era un poco complicado decir que íbamos a tener chance. Nosotros sí teníamos mucha esperanza, mucha fe con eso. Logramos clasificar. Fuimos certeros, por momentos fuimos ordenados, por momentos jugamos buen fútbol. Y cuando fuimos a Bogotá, evidentemente quizás no sirva mucho de excusa, pero los 2 primeros partidos, hasta el primer partido de Brasil, la altura no costó mucho cambiar el aire, no costó mucho la recuperación. Tiempo y distancia del balón también nos costó mucho. El partido a ganar siempre fueron los rivales directos, que me parece que eran Venezuela y Ecuador en el inicio y en el final, y de repente buscar algún resultado de vuelta positivo contra las otras selecciones. Teníamos mucha fe, mucha confianza que iba a ser así, porque arrancamos muy bien y fuimos y lastimosamente no pudimos lograr lo que tanto esperábamos. Kevin Ledespa, Canal 13, Unicanal, Deportes 1. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Le quiero hacer 2 consultas. La primera, y hablando un poquitito del sudamericano, ¿qué sentiste en tus dirigidos? Porque se prepararon muchísimo tiempo para llegar a este sudamericano y el resultado evidentemente no fue lo esperado. Y lo segundo, quiero ir un poquitito más de ahí. Si no cree que el reglamento de primera división del juvenil, que tiene que ingresar obligatoriamente, termina hasta, si se quiere, siendo contraproducente, porque el fin es potenciar al seleccionado juvenil y eso por ahí no se logra viendo el resultado. Los chicos no terminaron bien, evidentemente, porque había mucha expectativa, mucha confianza, mucha esperanza. Hubo mucho apoyo de la dirigencia, del Consejo Ejecutivo. El propio presidente estuvo constantemente con nosotros allá, apoyando, teniendo mucha confianza y fe a lo que nosotros queríamos lograr. Y al no lograr la posibilidad de ir a un mundial, el dolor es muy grande.
teniendo en cuenta sobre todo, independientemente de que el objetivo principal era clasificar al Mundial, era de repente seguir un proceso de 17, 20 y a la mayor, porque los chicos que tienen selección y son mundialistas, y hablamos coincidentemente de la última selección sub-20 que clasificó al Mundial, hoy es gran parte de la base de la selección mayor. Entonces, la necesidad de que la 20 vaya al Mundial era muy grande porque es el relevo, es el sustento de lo que tendría que ser la selección mayor dentro de 4 o 5 años, con categorías de la 2000, 2001, 2002, hasta 99 diría yo, fusionando un poco estos chicos que tienen esa posibilidad. Porque los que están en algún momento ya no van a estar y tienen que dar la cara a los jóvenes que hoy tienen esa edad para dentro de 5 años o 4 años, o por qué no antes, formar parte de la selección mayor. La idea era fortalecer ese proceso. Es diferente jugar una eliminatoria siendo mundialista en una sub-20 y es diferente jugar un mundial siendo jugador sub-20 y sub-17 mundialista. Y en base a lo que hablas de la regla, bueno, el año pasado se volvió a abrir esa posibilidad. Independientemente de la regla o no, me parece que, y no es excusa, más bien siempre fue un pedido nuestro, que los clubes evidentemente tienen mucha responsabilidad los jugadores de poder exigirse un poquito más, los jóvenes sobre todas las cosas, y tratar de jugar en primera división de manera temprana, no solamente por la regla. Ayuda mucho el hecho de la regla para que se les mire un poco a los chicos, para que se le vea de una manera diferente. Paraguay fue una de las selecciones con menor promedio de jugadores jugando en primera división. Muchos chicos primera vez jugaron en estadio lleno, muchos chicos primera vez tuvieron la posibilidad de enfrentar a selecciones muy fuertes con un estadio lleno, con jugadores de otra calidad, jugando en el otro continente, y no era fácil de repente para muchos venir de competir en la sub-19 o en la reserva, muy pocos en primera, enfrentar a selecciones con jugadores de mucha calidad, ya con más de 50, 60 partidos en primera, tanto incluso la propia Venezuela tenía jugadores que ya habían jugado eliminatorias con la mayor. Daniel Troche, Megacadena 780 AM. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Aldo, ¿por qué pensás se dio este rotundo fracaso de nuestra sub-20 después de la primera etapa que tuvimos y ver qué podíamos hacer? ¿Pensás fue jugadores, falta de apoyo un poquito más, o fue inoperancia del cuerpo técnico? Si hay autocrítica, evidentemente. ¿Qué pensás puntualmente en ese sentido? Y lo otro que le quiero consultar específicamente de los partidos es: ¿por qué cuando estamos en ventaja tendíamos a retrasarnos y dar un poquito esa ventaja, que el rival nos empate o incluso nos gane? Primero que nada, voy a arrancar por la última pregunta. Nosotros nunca mandamos el equipo para atrás. Y esa es una respuesta, por ejemplo, que busqué mucho contra Colombia, por ejemplo, y el propio Venezuela, ¿verdad? Nosotros dimos una imagen de lo que fue lo de Sur, un Paraguay que proponía mucho en campo sintético. Aquí en un estadio que quizás no tenía el piso ideal, pero Paraguay siempre propuso, jugó. Hicimos, como dijo un colega tuyo anteriormente, un buen proceso con ellos. No quizá con el tiempo suficiente porque algunos ya estaban en primera y no podíamos tener los microciclos completos. Y fuimos allá y siempre la orden fue de jugar para arriba. Y contra Venezuela, como dije anteriormente, y contra Colombia, sobre todas las cosas, nos costó mucho el tema del cambio de aire. Eso nos costó muchísimo. Y evidentemente la responsabilidad total de lo que sucede negativamente siempre es del entrenador. No voy a ponerle excusa a los chicos porque yo lo que quiero es que ellos sigan creciendo. Una de las cosas que más quería, aparte de clasificar a un mundial, es que sean observados de manera diferente por sus clubes, que jueguen en primera división, que vayan creciendo. Es muy diferente tener un chico de 20 años antes de cumplir 21 años con 50 partidos en primera, ya con posibilidad de ser llamado a una futura selección mayor o una futura transferencia. Me parece que eso ayuda mucho al crecimiento del fútbol paraguayo a nivel de club y a nivel de selección. Matías Lugo, Ñandutí Deportes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes también a todos los presentes. Quería consultarle sobre su balance en cuanto a la rotación
que hubo a lo largo de todo el sudamericano. En su momento contra Brasil ya clasificados, se vieron jugadores nuevos y también las decisiones de los cambios. En el último partido específicamente hubo un episodio con Diego que hace el gol, Paraguay necesita ganar y como que no tomó muy bien ese cambio. ¿Cómo usted hace, juntando todo eso, el balance en cuanto a la rotación y la toma de decisiones? Gracias. Rotación no buscamos. En la época de observación sí hacíamos mucho para definir un poco la lista y ganando cada uno su lugar ahí en esa lista final para el sudamericano. Solamente contra Brasil, como estábamos ya clasificados, queríamos verle a todos competir porque era una buena oportunidad para que veamos cómo van a responder en el caso que necesitemos de ellos en el hexagonal. Tuvimos jugadores que no pudieron completar partidos, tuvimos lesiones muy rápido. Caso Diego Gómez, caso Nelson Gauto, que eran jugadores que en cierta manera armaban un tridente muy importante con Quintana o con Diego González en el medio cuando armábamos el 3 en el medio. No pudimos sostenerle varios partidos, sobre todo tuvimos dificultad al inicio del hexagonal con ellos porque estaban lesionados. Y lo de Diego González ya estaba el cambio hecho. Y cuando pasa el tema de Diego, ya Cantero también pide cambio y hubo una confusión ahí porque ya no habíamos tarjeta, ya corría el tiempo, pero se había decidido antes del gol. O sea que Diego no sale porque hace el gol y sale. Diego ya tenía la decisión de tener un delantero que era Luis Rolón, que aquí trabajó de delantero en el lado del sur cuando habíamos empatado con Uruguay. Y como teníamos un delantero lesionado que era Leonardo Rolón, tuvimos que usarle de vuelta a él, pero el cambio ya estaba hecho antes. Jorge Izquierdo, Radio 970 AM, Canal Gen Versus. Profe, buenas tardes. Le quiero preguntar, ¿cuánta fortaleza encuentra usted para seguir ahora para el sudamericano próximo? Porque se habla de un fracaso, de muchas críticas, de un bajo rendimiento. Ahora, si bien es cierto, hay un contrato estipulado y hay que respetar a priori. ¿Cuánta fortaleza encuentra usted para seguir con estos chicos que vienen? Y también preguntarle, ¿le faltó un poco más de atrevimiento a Paraguay? Y hablo de esto en busca del gol. Hacer 2 goles en el hexagonal es venir para abajo. Se arrancó bien en la primera etapa y después como que no salieron las cosas. O quizás un esquema muy conservador en algunos pasajes del partido donde Paraguay, si bien es cierto, dice que no se metió atrás, pareciera ser que Paraguay quería defender, mantener el arco en cero y a veces teniendo la diferencia como que muy temprano se replegaron, profe. Creo que el único partido que por ahí sufrimos mucho fue con Argentina, cuando sacamos la ventaja. Y después con Colombia, que fue algo inexplicable, y ahí encontramos mucho la respuesta de la altura. Y nosotros, si pones un poco a colación la primera fase, Paraguay generó ocasiones de goles y fue certero. Pero generó más ocasiones de goles contra Brasil, por ejemplo, y no fue certero. Contra Venezuela no fue tan certero. Contra Uruguay no fue tan certero y con Ecuador tampoco fue tan certero, porque tuvimos más ocasiones de gol que ellos, ¿verdad? Nosotros nunca quisimos ir para atrás, al contrario, siempre propusimos un juego atrevido, un esquema que siempre fue de cerrar circuitos de juego y sí lastimar mucho en presión alta. Y claro que uno tiene que seguir porque el que se expone únicamente es criticado, ¿verdad? Si uno no quiere esta profesión, no tiene que asumir responsabilidades. Así que yo sé dónde estoy sentado, sé lo que quiero, sé lo que busco, independientemente de ser el coordinador de la selección paraguaya, el entrenador de la 20 y la 17. Lo que más quiero como paraguayo es jugar de fútbol y es jugar de selección, es que mi país a nivel de selección, a nivel de fútbol paraguayo crezca. Y si yo puedo aportar en algo, ya sea un grano de arena para el futuro, es lo que quiero, porque a mí el fútbol paraguayo me dio mucho, la selección me dio mucho. Y me parece que las fuerzas las tengo intactas porque soy muy joven todavía y siempre en esta profesión uno se va a caer y se tiene que levantar porque es muy fácil caer sin no levantarse más y la vida continúa, ya salió el sol y hay que seguir. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal 730 AM. Profesor Bobadilla, usted habla de un crecimiento que tiene que tener estas categorías, sub-17, sub-20, pero ¿en qué detalle específicamente tenemos que insistir y crecer por sobre todo? ¿En lo físico, en lo colectivo, en lo mental?
Y aquí me voy a tener un poquito para decirle que en lo técnico estamos muy bajos, eso es bien mío, y tenemos, por eso creo que a veces quedamos pagando y pasamos este tipo de papelones. Y no estás errado en tu comentario y tu consulta, la última sobre todas las cosas. Porque el jugador paraguayo técnicamente nunca fue bien dotado. O sea que sabemos eso, ¿verdad? Tuvimos jugadores que marcaron diferencia porque fueron diferentes quizás, pero no tuvimos un equipo del 1 al 11 que eran los 11 técnicos. Siempre fuimos agresivos, siempre fuimos fuertes, fuimos rápidos, fuimos buenos cabeceadores. Y hoy tampoco cambiamos eso. Yo había hablado en la conferencia de prensa previa al viaje al Sudamericano de lo que hoy la APF está proponiendo y logró hacer en un proyecto único en el mundo, creo yo, lo que hace en la fortaleza y en la formación de los jóvenes, juveniles, de los clubes en primera división, con metodologías diferentes, actualizadas de repente al fútbol moderno, donde va a tener un tiempo, no va a tener un tiempo de 6 meses, porque la edad cronológica uno respeta y la edad también, en el fútbol también pasa lo mismo en el crecimiento. Creo yo que la 2008, la 2009, la 2007 son las categorías que van a sentir mucho el crecimiento de este trabajo. Porque ahí, como vos decís, vamos a trabajar todo, vamos a trabajar la parte física, la parte psicológica, la parte social, que es algo que a mí me preocupa muchísimo, porque vivimos en un mundo que impera las dificultades sociales, familiares, y a veces decimos trabajo psicológico, y el psicológico solamente está para curar y sostener, y el preventivo, que es el trabajo social, es el que tenemos que tratar de cuidar, más el apoyo académico, evidentemente. Pero comparto totalmente en el tema de fuerza, el tema de técnico. El jugador técnico es muy importante, sobre todo mirando el fútbol, canchas rápidas, donde hay que ser más o mejor resolutivos. Tuvimos ocasiones donde no fuimos resolutivos, no resolvimos bien y no pudimos de repente quizás hacer el gol, o terminamos cometiendo errores que nos tocó recibir goles, ¿verdad? Mario Recalde, Canal 9, C9N. Profe, consultarte un poco tu análisis como de este equipo, no hablar tanto de tu gestión, sino de estos 10 años sin asistir a un Mundial Juvenil, la selección mayor también estamos atravesando algo igual. ¿Por dónde crees que pasa este momento que vive el fútbol paraguayo después de una era dorada prácticamente que vivimos todos? Y una era que a mí me tocó vivir. Yo fui a los 2 últimos mundiales y como paraguayo, igual que ustedes, lo que más queremos ver en nuestra selección, no solamente en las juveniles, sobre todo en la mayor, porque es un orgullo siempre verle a tu país jugando un mundial, y hace mucho tenemos esa ausencia. Y hablo un poco de lo que dije anteriormente, el hecho de justamente no lograr en esta categoría, que es, me parece, el último peldaño que uno tiene para ir a la mayor, para hacer ese relevo, no sé si recambio, pero sí esa alternativa del seleccionador mayor de turno, para que pueda mirar un poco y que los clubes se fijen diferente, porque me parece que hoy, si los chicos venían clasificados, hubieran sido diferentes. Muchos seguramente van a ir a jugar en reserva, pocos irán a primera. Y eso, la verdad, lastima un poco, porque a veces el jugador que hizo un proceso de selección se pierde y quizás tenía posibilidades de ser jugador de selección, y el hecho de no lograr una clasificación de repente frena un poco eso. Se debe mucho justamente a lo que hoy la APF propone también, ¿verdad? El apoyo en las formativas, en tener más jugadores en primera división jóvenes. El promedio de edad del fútbol paraguayo me parece que es un poco alto. También a veces encontramos muchos extranjeros en cancha. Entonces hace de que por ahí somos un país pequeño y no tenemos de repente mucha cabida en esos detalles. Nosotros en nuestra época arrancamos jugando, no había sub-19 y yo jugué a temprana edad, y bueno, quizás por mérito propio también. Pero hay una suma de varios factores que quizás hace de que nosotros hoy estemos sufriendo
esta necesidad de disfrutar un poco una alegría de ir a un mundial. Daniel Troche, Megacadena 780 AM. Aldo, si bien es cierto, ya creo que en la segunda pregunta ya contestaste el tema que pensás respetar tu contrato. Después de la eliminación, ¿pudiste hablar con el presidente y por ahí poner tu cargo a disposición por una cuestión de respeto y por una cuestión nuevamente repito esto, el fracaso que sentimos y sufrimos en esta sub-20? ¿Pudiste hablar con él y específicamente poner tu cargo a disposición y qué él te dijo en este caso si es que se produjo? ¿O vos querés que yo ponga? Porque están insistiendo mucho y te voy a decir una cosa, eso es de cobardes. A 40 días de un sudamericano es de cobarde ir a dejar todo tirado. Y yo eso no voy a hacer. Sí, tengo que asumir una responsabilidad. Es muy fácil irme nomás y dejarle la responsabilidad a otro. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Y más siendo paraguayo y más estando en la selección. O sea que yo no voy a hacer eso. Sí hablé con él y no le presenté eso porque no me parece correcto. No me parece correcto hacer eso sabiendo que tenés a 40 días al otro sudamericano que tenés que dar la cara. Pues es muy fácil irme a mi casa a descansar y dejarle responsabilidad a otro sabiendo que nosotros iniciamos esto. Tenemos que terminar. Termina bien. No va a terminar tan bien porque queríamos terminar clasificar las dos categorías. Ahora nos queda una. Esperemos clasificar, que es el sueño de vuelta de todos, pero tampoco no voy a sacar la responsabilidad de decir no me voy y le dejo a otro y tampoco clasifica y le echamos la culpa al otro profesional que viene. Uno tiene que hacerse cargo de las cosas y no le voy a presentar mi renuncia, voy a terminar respetando el contrato y bueno, esperemos que ahí se cumpla, podamos cumplir el hecho de ir a un mundial y bueno, que ahí se vea qué va a pasar, seguramente si ya no seguimos, seguimos. Y la verdad, me preguntaste a mí si yo pensaba, la verdad que yo creo sería correcto, profe, porque se trabajó mucho para un objetivo, se logró el ODESUR, cosa que no era el objetivo, y no se consiguió lo que se pretendía, el caso de clasificar al Mundial. Yo creo que podría ser lo correcto, ya que me preguntaste, profe, también te respondo. Está bien, es tu opinión, respeto, pero no estás acá y no vas a nunca sentir lo que yo siento acá. Gracias, profe, gracias. Jorge Izquierdo, 970 AM versus Canal Gen. Profe, si hay algo que destacar de lo que fue este sudamericano, ¿qué podría ser? Porque también el chico, el jugador que se fue, tenía muchas esperanzas de poder dar el salto. Hablo a nivel internacional de cambiar de equipo. Solamente 2 pudieron cambiar de equipos, 2 ofensivos. Y si bien es cierto, Paraguay no ha hecho tantos goles, se dio esa posibilidad. Ahora, pensando en la mayor, habló de recambio o por lo menos de alternativa. ¿Qué cree que quedó de positivo de esta selección sub-20 pensando a futuro? Yo creo que quedó positivo la primera fase más que nada, que fue después la segunda fue inexplicable todo lo que sucedió. Hasta hoy día seguimos trabajando, consultando, mirando reportes de nuestro rendimiento físico en recorridos, en aceleraciones, en todo lo que tuvimos en los partidos y nos dimos cuenta perfectamente que había un desbalance muy notorio de lo que era jugar en el llano y jugar en la altura. Yo creo que hay jugadores que en el futuro, ahí ya hoy 1 o 2 jugadores ya fueron convocados, 3 por la mayor, quizás hoy se han observado también otros más. Creemos nosotros que son chicos que teniendo continuidad en primera división puedan ganarse en el futuro un lugar en la selección. Última pregunta, Pedro Torres Insfran, Tigo Sports. Aldo, mencionaste al inicio, lo mencionaste en la última respuesta, en la anterior, el tema de la altura, que fue un problema a enfrentar para Paraguay. Quedan 40 días, Ecuador es el país del Sudamericano Sub-17, desconozco si están confirmadas las sedes, pero está la posibilidad de la altura, evidentemente, al ser Ecuador. ¿Hay tiempo para preparar algo distinto? ¿Se piensa en preparar algo distinto porque podríamos tener el mismo rival más allá de los otros equipos propiamente? Bien, nosotros antes de saber el fixture y la sede de lo que fue el Sudamericano Sub-20, yo personalmente quería que sea primero Bogotá y después bajar al llano. Entonces íbamos a tener un poquito más de tiempo, de día, adaptarnos. Coincide mucho el tiempo, el día
en estándar allá en la altura el partido con Brasil, por ejemplo, que Paraguay fue un equipo diferente contra Brasil, que mereció, me parece, otro resultado, donde estaban un poquito mejor adaptados ya a la altura. La idea es, si se confirma Ecuador y si se confirma una ciudad de altura, ver la manera de irnos unos días antes, tratar de trabajar un poco allá, convivir con la falta de oxígeno y también el tema del balón, que el balón evidentemente tiene otro golpe, vuela diferente, y sobre todo con estos chicos que son mucho más pequeños, ¿verdad? Que solamente tengo 2 jugadores hoy y ya han jugado en primera división.